María Marta Casali, pertenezco a Regional Bahía Blanca de APRESID y miembro de comisión directiva. Les recuerdo un poquito la metodología de taller. Vamos a tener un total de 45 minutos y vamos a dejar unos 15 minutos para preguntas. Hoy nos acompaña Carlos Comas, ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario, máster en agronegocios de la Universidad Austral en Rosario. Es jefe del área de riesgos agropecuarios y forestales de la Segunda Seguros. También nos acompaña Santiago Cabral, es ingeniero agrónomo también de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario y trabaja junto con Carlos en el área de riesgos agropecuarios y forestales de la Segunda Seguros. Muchísimas gracias por estar acá y les damos la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bienvenidos a todos. Lo que vamos a contar con Santiago, lo que fue la cronología de la segunda, desde sus comienzos, desde el comienzo del seguro agrícola, los primeros contratos de granizo, y un poco la idea es hacer esa cronología, ver los productos actuales que tenemos, y después Santiago le va a contar algunos proyectos, algunas novedades que hay para el mercado, para el futuro y para el sector agropecuario. Viendo la cronología, uno piensa en granizo y piensa que son algunos años, 20 años que estamos haciendo granizo, no. El granizo tiene ya como cobertura 117 años. En 1890, la cooperativa de Pigüé fue la primera en hacer seguros agrícolas y ahí fue el comienzo. Fíjense en que es anterior al surgimiento de las organizaciones campesinas, en 1912. Luego de eso, en 1933 surge la segunda. La segunda surge del seno de las cooperativas argentinas. La Asociación de Cooperativas Argentina en el año 33 deja de asegurar a sus propios empleados y crea una sociedad anónima que se denominó la segunda. Luego, para la década del 50, fue pasando a ser una cooperativa y hoy actualmente es una cooperativa ya independiente de ACA, aunque los directores, los consejeros vienen del núcleo cooperativo y de agencias de ACA. Luego de eso surge la superintendencia, después de la creación de la segunda. Eso en el año 1937. 1946 se crea el INDER. El INDER era el Instituto Nacional de Reaseguro. Hoy conocemos los reaseguradores internacionales, todo el tema de reaseguros. Pero surge en 1937 la creación del Instituto de Reaseguro Nacional. Eso luego, en 1989, hay una resolución y comienza a tener participación el reaseguro externo. Ahí creo que dice 40% y 60%. El 40% ya era intervención de las compañías extranjeras y que podían reasegurar en el territorio argentino. Luego de eso, en 1991, empiezan a surgir algunos adelantos de lo que es el seguro agrícola. En el próximo live vamos a ir viendo todos esos adelantos en los que la segunda fue pionera y fue la que participó activamente y fue dando lo que hoy son las coberturas actuales. Eso, por ejemplo, en 1991 se decide realizar la modalidad de contratación de valor producto, el famoso canje. Vamos a pasar a la siguiente. En 1933 se comienza a dar cobertura desde emergencia a cosecha. Fue la segunda quien introdujo ese concepto. Hasta ese momento era una altura de la planta, un estado fenológico, pero la segunda en las investigaciones y los desarrollos que estuvo haciendo comienza con este concepto. Hoy en día ustedes saben que hay para nosotros aseguramiento desde antes de la siembra. ¿Por qué? Porque tenemos la cobertura de incendio rastrojo y uno lo puede asegurar 20 días antes de sembrar y ya el rastrojo está asegurado.
Después tenemos las coberturas de planchado, que están antes de la emergencia. Y bueno, y todo lo que sigue a partir de emergencia, todos los riegos tradicionales. En 1993 también surge de darle cobertura a incendio en cultivo. Esto se introdujo como una novedad en el año 93. Actualmente es un riesgo que está incorporado en todas las coberturas, en todos los planes de cobertura de seguro. Y ya es un riesgo que quedó establecido y no tiene tarifa, es gratis, lo que es incendio de cultivo. Estábamos ahí por el año 1993. 1998 surge los adicionales de viento y helada. En esto se trabajó activamente. La segunda fue también pionera. El ingeniero que estuvo trabajando por parte de la segunda, el ingeniero Buzo, muchos de ustedes lo conocen, fue profesor nuestro en la Facultad de Edafología, y él fue quien estuvo en todos estos desarrollos. Se introduce como adicionales viento y helada. Hoy en día ya son coberturas establecidas en el mercado, como la cobertura de helada, la cobertura de viento. En aquel momento surgía como un adicional a estas coberturas básicas que había de granizo con incendio de cultivo. En 1998 tuvimos un multirriesgo agrícola por diferencia de rinde. Hoy en día no hay multirriesgos en Argentina. Esto se hizo, fracasó en aquel momento, no estaban dadas las condiciones, hubo antiselección, hubo problemas que se confundían con los riesgos de enfermedades. No resultó. La segunda con otras compañías lo hicieron en aquel año y fue un fracaso. Y hoy en día todavía no tenemos el rumbo para hacer un multirriesgo nacional, un multirriesgo que debería estar subsidiado, un multirriesgo que contemple sequía, granizo, inundaciones. No se dio. Se ha anunciado, no se llegó a concretar. Nosotros estamos trabajando permanentemente con el Ministerio. No es fácil hacerlo, pero seguimos luchando, digamos, por eso, y Santiago Cabral después le va a contar algunos avances y algunos proyectos que hay. En 2004 hacemos lo que es el grupo Sembradores del País, por ahí no todos lo conocen, pero es el grupo de afinidad de la segunda, donde pasan todos los beneficios, como son lo que es análisis de suelo, los que son congresos, hacemos reuniones zonales, llevamos a expertos en determinadas materias para darle capacitación a los productores, se hacen en diferentes puntos del país. También hay una página web, también si uno se suscribe le llega información climática, información de cultivos. Allá por el año 2006, ahí me incorporo en la segunda, todavía no estaban desarrollados los riesgos de incendio de rastrojo y los adicionales también de planchado de suelo. Santiago Cabral trabajó mucho en eso, en planchado de suelo, también estuve trabajando, y en el año 2009 se saca como cobertura adicional lo que es planchado de suelo y el incendio de rastrojo sin costo. Fue general y una adopción muy buena, hoy es un riesgo que se pide, ya tiene un costo ahora, una extra prima o un diferencial, pero también fue la segunda quien lo puso de manifiesto en el mercado. Por el año 2010 decidimos que la tarea del ingeniero agrónomo en el campo tenía que estar sistematizada y contar con tecnología de punta para ese momento. Se empezaba a hablar de lo que era el BlackBerry, nosotros sistematizamos todo lo que es una tasación con base en lo que son manuales de Munich Re, la famosa Munchener, donde tenemos las tablas para el seguimiento de los daños de soja, de maíz, de trigo, y la información que el ingeniero toma en el campo, en ese momento la transmite hacia la compañía. Ya pasó de ser, digamos, algo en papel que tenían que escribir y pasó a ser información con la cual empezamos a formar una gran base de datos de siniestros. O sea que hoy en día ya vamos a ir por la 5ª campaña con toda información georreferenciada de daños, lo que nos va a permitir hacer para nosotros mejores tasas,
mejores estudios de las coberturas, nos va a permitir ver sobre esa base de datos los tipos de daño por fenología de cultivo. Es una base de datos muy interesante, podemos hacer mapas de riesgo también. Y actualmente esta campaña, con la caída un poco de lo que es BlackBerry, que no tiene tanta presencia, decidimos migrar todo a Android. El 81,6% de los teléfonos en Argentina usan Android. Entonces desarrollamos un aplicativo que básicamente hace lo mismo, pero ahora tiene una gran fuerza lo que es Google Earth. El ingeniero cuando va a ir al campo a partir de esta campaña, en su teléfono va a estar viendo la imagen satelital del lote y lo va a recorrer en función de lo que esté viendo en el teléfono y de lo que está suscripto. En eso va a también poder ver los lugares donde tenga que recorrer, no dejar algún lote sin ver, porque lo está viendo en el teléfono en forma online, digamos. También nos va a permitir esta nueva tecnología tener mayor relación, digamos, porque incorpora una antena de GPS muy buena. Antes teníamos por ahí problemas que no captábamos la señal de GPS, no se podía tasar. Pero para esta campaña, para nosotros es fundamental los datos que el ingeniero tenga en el campo, porque nos sirve para nosotros, para nuestra base de datos. Estábamos por el año 2010 y bueno, como le contaba, todo empezó con una cobertura de granizo. Después veíamos que en el año 93 las adicionales de helada y de viento se incorporaban. Hoy en día son las coberturas básicas. Uno cuando toma una cobertura de granizo o de riesgos agrícolas se fija si es granizo, granizo y viento, granizo y helada o granizo, viento y helada, que es el producto más desarrollado. Luego de eso veíamos que llegaba lo que es incendio de cultivos y el incendio de rastrojo. También se incorpora la modalidad de pago por resiembra, también fue la segunda, la pionera, la que inventó, desarrolló el pago por el ciclo evolutivo. Esto que ustedes por ahí tienen un daño y resiembra, y bueno, qué estado fenológico está, y se remiten a las tablas para ver qué cobran, fue también un desarrollo de la segunda. Planchado de suelos, ya lo habíamos nombrado. Y tenemos otros riesgos. Falta de piso a cosecha y sequía. Cuando tenemos todo esto, es una cobertura multiclima. A veces se usa multirriesgo, pero es multiclima, porque son todos riesgos climáticos. El de la sequía es catastrófico, es de grandes magnitudes, y el de falta de piso a cosecha es cuando en época de cosecha tienen anegamiento, la máquina no puede entrar y no se permite la recolección del cultivo. Cuando le sumamos plagas y enfermedades, ahí tenemos el multirriesgo. Cuando ustedes le hablen de multirriesgo, pregúntenle, ¿tiene plagas y enfermedades? No, entonces es multiclima. Pero la terminología es esa. Creo que hasta acá es lo mío. A ver. No, me faltan las coberturas. En base a los riesgos que estamos viendo nosotros, tenemos cobertura. Granizo tradicional es la que tiene granizo y incendio de cultivo. Granizo más viento es cuando le sumamos un nuevo riesgo. Granizo, viento y helada cuando tiene los riesgos principales. Y granizo y helada que no tiene la cobertura de viento. Después de eso tenemos diferentes tipos de franquicias, que ahí vienen todas las opciones que están desarrolladas para el mercado. Franquicias del 6% no deducible, quiere decir que cuando tengan un daño de un 10%, ese 6% de franquicia no se deduce, por eso es no deducible. Tenemos franquicias del 5% deducible, tienen el mismo daño del 10%, la indemnización es de 5%, porque se deduce ese 5%. Después están también las de daño decreciente. Ustedes tienen una franquicia del 10% decreciente. A medida que aumenta el daño, esa franquicia se va reduciendo.
Cuando llegan a un umbral del 90% de daño, ya lo que se deduce quizás es 1%. Y cuando tienen un 100% de daño, la franquicia es cero, desapareció. Es una franquicia deducible decreciente, que se tiende, digamos, al incrementar el daño, a desaparecer la franquicia. Esas son coberturas que tienen un menor precio. Entonces por ahí lo tienen que analizar cuando van a tomar una cobertura, qué tipo de franquicia quieren tener. La del 6% sería una más cara, la del 5% más barata y la decreciente también. Después hay otras opciones ya de resiembra. Hay resiembras, que yo le decía que la segunda había desarrollado el ciclo evolutivo, que va pagando con una tabla, pero está también la del 20% de la suma asegurada. Cuando ustedes tienen 30 quintales asegurados y resiembran, ahí cobrarían un 6 quintales, digamos, el 20% de esa suma asegurada por hectárea que tenía el cultivo. Es más barata, porque la otra siempre va por ciclo evolutivo pagando una mayor indemnización. Bueno, también ahí quería mostrarles que tenemos lo que es incendio de rastrojo. Ese no tiene costo, viene con todas las coberturas. Incendio en cultivo, ya desde el arranque venía sin costo, sigue siendo lo mismo. Y el tema de planchado de suelo, que sí tiene un costo adicional y es muy tomado en zonas con problemáticas de planchado de suelo. Creo que ahora sí. Ahí llegaba lo mío, le voy a dar paso a Santiago Cabral, que nos va a comentar algunas cositas de mercado, de superficies aseguradas, y después los nuevos proyectos que estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, Superintendencia de la Nación y la Oficina de Riesgos Agropecuarios. Así que bueno, le doy paso. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Buen día. Reitero mi agradecimiento a los organizadores. Bueno, decía que reitero mi agradecimiento a los organizadores y celebro nuestra participación en este ámbito. ¿Por qué? Porque no es común ver en un ámbito técnico, de discusión técnica tan rica como suelen ser estos congresos de APRESID, la presencia de compañías de seguros. Yo creo que en el caso nuestro es la primera vez y también celebro que otras compañías colegas hayan tomado la misma decisión. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en 2 charlas a la mañana, otra charla a la tarde. Por lo tanto, hay como una iniciativa de las compañías de seguros de intervenir en este tipo de intercambios y de exposiciones. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta demora, digamos? ¿Por qué si hay 100, 120 años de historia, como dice Carlos, recién empezamos a exponernos, a intervenir en este tipo de discusiones? El año pasado, en la localidad de Villa María, en Córdoba, se organizó una jornada que se llamó Primer Jornada Nacional de Tasaciones Agrícolas en Argentina. Sorprende que un primer jornada nacional con 80, 100 años de historia. Y ahora yo les estoy diciendo, es la primera vez que estamos acá. Y en esa jornada de Villa María hubo funcionarios de la Superintendencia de Seguros de la Nación que presentaron el marco global del seguro en Argentina. Y claro, ahí uno puede empezar a explicar o encontrar los primeros indicios. Ella mostraba que el seguro agrícola en Argentina, en el marco global del negocio del seguro, representa solo un 2 o un 3%. Entonces, estamos insertos en un mercado global en el cual no incidimos tanto como sí puede ser un semillero, una compañía de agroquímicos cuyo negocio 100% está vinculado al agro. Nosotros estamos insertos dentro de un negocio mucho más grande y somos una partecita chica. Si bien la segunda, por su particularidad, por estos orígenes que explicó Carlos, muy vinculados a la Asociación de Cooperativas Argentinas, ese porcentaje en el negocio global lo quintuplica o lo sextuplica. O sea, nosotros antes que nadie tenemos razones para estar acá. ¿Y cuál es la segunda razón de importancia? El negocio del seguro tiene 2 grandes componentes, un componente técnico y un componente financiero. En los otros ramos, el componente financiero, este tema de hacer negocios sobre el valor tiempo del dinero, es muy importante y puede dar vuelta
un mal resultado técnico. En agro no contamos con ese beneficio. ¿Por qué? Seguramente en esta sala debe haber proveedores de insumos, debe haber usuarios, productores agropecuarios, y saben muy bien que la modalidad cultural es el pago a cosecha. En nuestro caso, el 80% de nuestras operaciones salen con pago a cosecha. Por lo tanto, esperar que un mal resultado técnico lo revierta a un resultado financiero en agro no es posible. Eso es una particularidad dentro del seguro del agro. Entonces, a mí me parece saludable que estemos discutiendo en un ámbito técnico, porque creo que los desafíos, las soluciones, las proyecciones, todo lo que podamos avanzar o progresar de ahora en más, debe darse en este ámbito. Nosotros dependemos mucho del resultado técnico, por lo tanto tenemos que estar con las antenas bien paradas a toda la discusión técnica, porque de ahí va a salir lo nuevo, de ahí va a salir qué podemos llegar a desarrollar para que avance esta industria dentro del sistema global de producción y colabore y haga su granito de arena en la estabilización, básicamente en este caso, de sus resultados financieros, ¿cierto? Bueno, después de esta introducción, la primera diapositiva que quería mostrar tiene que ver con la evolución del mercado global, pero más que nada es para generar el ejercicio, porque una pregunta, uno muchas veces, el ámbito en el que discute tiene que ver con el seno del propio negocio, con actores que ya están incorporados, que forman parte. Pero como hay una cuota todavía importante del mercado que no tiene conciencia aseguradora, que no se ha adherido, a veces es importante volver al ABC o a cosas elementales. Una pregunta muy común entre gente que todavía no sabe bien o no es un usuario habitual del seguro es el costo del seguro. Y generalmente, y sobre todo en esta coyuntura, estamos todos muy atemorizados por cada una de las partecitas del costo. Entonces, esto más allá de que la gráfica muestra la evolución del mercado en cuanto a primas emitidas en millones de pesos, esto no es individual, no es de la segunda, son datos del mercado global en Argentina. Vemos cómo ha venido creciendo a lo largo de estas 12 campañas, ¿cierto? Pero el ejercicio que les propongo simplemente es tomar cualquiera de estos numeritos, elijan un número cualquiera de estos, hagan un corte, por ejemplo, 2007-2008, y registren ese número, 766, sabemos que son millones de pesos de primas emitidas. Lo multiplicamos por 100 y dividimos por el mismo número, o sea, el número correspondiente en este caso de capital asegurado, en la misma campaña analizada, en este caso 21.353 creo. El tema es que cualquiera que agarre estos dos gráficos y vincule el dato anterior, lo multiplica por 100 y lo divide por esto, le va a dar un valor aproximado entre 3 y 4%. Es como para que se lleven un número global de cuál sería ese costo del seguro. Si uno dice un 3% por 30 quintales asegurados, estamos hablando de 0,9 quintales, menos de un quintal, sería el costo de un seguro, valor global, que surgen de datos integrados de aproximadamente 28 o 29 compañías que intervienen en el mercado o que han intervenido a lo largo de estas 12 campañas. Obviamente hay diferencias entre compañías, obviamente hay diferencias por producto, como explicaba Carlos hoy, los diferentes combos que se pueden armar generan tarifas diferentes y también la cuestión geográfica, ¿cierto? La cuestión del riesgo y su frecuencia y su intensidad en cada lugar geográfico va generando diferentes tarifas. Pero como para llevarse un número aproximado, ¿cuánto cuesta el seguro en agro? Bueno, digamos, entre un 3 y un 4% de lo que pretendan asegurar. Esa era una de las primeras cosas que queríamos comentar. Bueno, esta gráfica es en cuanto a superficie asegurada. Como se ha venido creciendo de prácticamente 10 millones de hectáreas en el año 2002-2003, a estas actuales estábamos cerca, a ver si veo acá mejor el 24, estoy muy inclinado acá y no lo veo bien. 24, ¿cuál viene a ser ese número? El techo, que se cayó a 18. Bueno, quería que hiciéramos hincapié en eso. Claramente la tendencia es de crecimiento, ¿cierto? Viene creciendo
Y en realidad esto no nos diría nada si nosotros lo pensamos desde el punto de vista, bueno, creció mucho el área de siembra en Argentina, llevada de la mano el crecimiento del área de siembra de soja, particularmente en Argentina, entonces es lógico que el seguro crezca, la cuestión sería verlo en términos relativos, es decir, ¿se aseguró más o siempre en porcentaje se vino asegurando lo mismo? Si uno vincula estos datos, hace el mismo ejercicio que hicimos antes con las primas, vincula estos datos de superficie asegurada con superficie sembrada, no lo traje acá para no alargar mucho la exposición, pero va a ver que sí, que se ha crecido. Podríamos concluir que la conciencia aseguradora en Argentina fue creciendo. Si uno vincula este dato con el de superficie sembrada en su momento, más estos, con el de superficie sembrada ahora, vamos a ver que se fue de un 40 a un 55, casi 60%. Entonces, venimos creciendo. De todos modos, hace 3, 4 años que se nota como un plató, como un techo, que empieza a haber dificultades para progresar. Y la idea de las siguientes diapositivas tiene que ver con eso. No tanto con mostrar los productos en sí, porque son ideas que todavía se están madurando, las estamos trabajando con compañías colegas, sino para mostrar las complejidades de desarrollo técnico y de articulación institucional, que es lo más difícil y que yo creo que hoy es lo que nos está impidiendo avanzar más en ese porcentaje que les digo está entre 55 y 60%. Y dije que quería detenerme un poquito en esta caída. Se vino creciendo y se llega a una campaña, la 12-13, donde todas las compañías y nuestros socios que nos acompañan, que son las reaseguradoras, nos pegamos un susto mayúsculo, digamos. Tuvimos la peor campaña en la historia de la siniestralidad. En nuestro caso, en nuestra compañía, por ejemplo, solemos trabajar con una media de 6.000, 7.000 siniestros por campaña, y esa campaña en particular tuvimos 13.500 siniestros. Casi se duplicó la media de nuestros siniestros. Y bueno, la siniestralidad se fue por las nubes, hubo mucha pérdida de dinero general en la industria, y hubo toda una reconfiguración, una reconsideración de todo lo que venía pasando, que motivó que nos empezamos a reunir entre las compañías a ver qué estaba pasando, y claro, había como una competencia feroz que estábamos haciendo entre nosotros, que desafiaba cualquier tipo de resultado técnico. Recuerdan lo que dije al principio, que en agro no hay posibilidades de corregir con resultados financieros. Y nosotros estábamos poniendo casi al límite en esa competencia entre compañías por crecer nuestros resultados técnicos, de los cuales dependemos casi exclusivamente. Entonces, hubo ciertas correcciones en condiciones, en tarifas y demás, para ajustarlo a la cuestión técnica. Eso, vinculado a la coyuntura de los sistemas productivos, de las realidades de rentabilidad y demás, provocó esa caída, que un poco está ligada también a una leve caída del área de siembra, ¿cierto? Pero ¿qué alerta es esa? Crecimos mientras íbamos sacrificando nuestros resultados técnicos a punto tal de ponerlos al límite de que empezábamos a perforar nuestros beneficios, a quedarnos prácticamente sin beneficios. Y cuando se quiso ajustar eso, un poquito nos caímos. Entonces surge la complejidad de ver, llegamos a un plató y cómo avanzamos. Y el interrogante es si lo podemos hacer en forma individual, como compañía individual, como de hecho fueron todos estos desarrollos y estas expansiones, o tenemos que empezar a articular instituciones. Ayer estuve en la charla de una compañía colega que se dio desde la mirada de los reaseguradores, digamos, y hablaba en el mismo sentido, digamos, de la necesidad de empezar a articular, a unir, si es que pretendemos crecer y ofrecer más soluciones a los productores agropecuarios en concreto. Por lo tanto, estas diapositivas que voy a marcar de ahora en más y que van a cerrar la charla para abrir el debate, no pretenden dar cuenta del producto en sí, sino simplemente que sepan quiénes estamos trabajando, cómo y en qué tipo de actividades, para que vean que
no solamente se puede pensar el seguro desde el punto de vista de los commodities o de los granos, que era todo lo que veíamos antes. Cuando hablábamos antes y referíamos sumas aseguradas o superficie asegurada sobre superficie sembrada y demás, nos estábamos refiriendo básicamente a 5 commodities: a soja, a girasol, a maíz, a trigo, y bueno, si uno quiere incorporar un quinto cultivo en orden de importancia desde el punto de vista del seguro, sería la cebada cervecera. Pero hay otras actividades productivas en el país que tienen tantos o más riesgos y que son difíciles de abordar. Y eso se empezó a trabajar, como yo les decía, con acciones de promoción del Ministerio de Agricultura, de la Nación, y ahí estamos trabajando con la coordinación de la Oficina de Riesgos Agropecuarios, las distintas asociaciones de aseguradoras. En nuestro caso, la segunda tiene sede en Rosario, es una aseguradora con sede central en el interior del país, integra una asociación, cuya sigla es ADIRA, de aseguradoras del interior del país. Compartimos con colegas de San Cristóbal, de Sancor y otras mutuales esa asociación. Y en ese marco estamos participando en las acciones de promoción del Ministerio de Agricultura. Con este proyecto, se viene trabajando ya hace unos cuantos años, se pretende abordar, fíjense, qué zona geográfica, una zona muy complicada para nosotros, que es el sudoeste bonaerense. Son novedades para la ganadería, para el agro. Uno dice, estábamos hablando o enmarcados en 36, 35, 30, 32 millones de hectáreas de superficie destinada a la producción de grano, pero en el país hay 15 millones de hectáreas forrajeras, 12 pasturas perennes más o menos, dicen los datos, 3 de verdeos, y si queremos ir más allá hay 160 millones de hectáreas de pasturas naturales, donde hay actividades productivas y donde debe haber riesgos, se supone, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué no el seguro podría participar ahí? El tema es cómo. Bueno, acá hay un proyecto, y no les quiero contar el proyecto en sí, sino las complejidades para llevarlo adelante. Por ahí en algún momento dice que se suscribió un convenio de asistencia técnica con la Facultad de Agronomía de la UBA. Ellos trabajaron en el análisis de una base de datos, creo que desde 1981, de imágenes satelitales. Trabajaron sobre el índice de vegetación, desarrollaron umbrales, desarrollaron simuladores de disparadores de lo que sería un seguro paramétrico, y acá viene una novedad de lo que sería cómo podríamos avanzar en forma articulada. Y la articulación tiene esta complejidad que les quiero hacer ver. Fíjense lo que les dije. Hasta ahora veníamos compañías individuales. Tenemos que articular con compañías colegas dentro de una asociación. Esa asociación tiene que articular en el marco del ministerio con otras asociaciones. Y además, ¿qué surge? Los requerimientos hacia el ministerio, ellos también tienen que articular con otros organismos, UBA, ORA. Entonces, el marco empieza a ser muy complejo. No quiere decir que no se puedan encontrar soluciones, lo que sí quiere decir que las soluciones van a llegar a largo plazo. Ayer Gonzalo Chillado en esa charla decía que, por ejemplo, a España, que hoy tiene muy consolidado este tipo de seguros, le llevó casi 20 años de desarrollo. Nosotros estamos, al menos con continuidad, llevamos unos 3 años trabajando. Es muy incipiente todo. Lo que sí notamos que ahora estamos logrando una continuidad que quizás antes no la lográbamos. Por eso quizás estamos expectantes con posibilidades de que al menos algunas pruebas pilotos comiencen a salir. Otra de las novedades también abarca otra región y otro tipo de producción, en este caso un cultivo industrial. Aquí la cosecha no es el grano, aquí la cosecha es el algodón. Si uno mira, a lo mejor no sería tan grande la incidencia en la cuestión global del agro en la Argentina, pero desde el punto de vista de la microeconomía regional, para toda la mesa algodonera con quien estuvimos reunidos, cuyo 60 y pico % del área la concentra la provincia del Chaco, por eso arrancamos acá, pero también está el norte de Santa Fe, está Santiago del Estero, un poquitito en Corrientes, está Formosa. Ahí hay sumo interés por el cultivo de algodón. Y entonces ahí también se está trabajando. Interviene el Banco Mundial, hay un estudio de casi 2 años
que hace un primer intento de llegar a un parámetro y como lo que se necesita es una fuerte correlación entre el parámetro que se va a elegir como disparador para las indemnizaciones y la afección al rendimiento, el primer parámetro que se buscó, que fue el índice de lluvias, no correlacionó fuertemente con lo que sería el rendimiento del algodón. Por lo tanto, ese primer abordaje se tuvo que desechar y se fue hacia otra modalidad, que es el rendimiento estimado por área. Por ese camino estamos ahora, después de haber descartado el primero. Pero surgen otras complejidades. Si el umbral va a ser un departamento, hay lo que se llama para este tipo de operatorias un riesgo de base. ¿Cómo definimos el riesgo de base? Como que uno define un umbral de rendimiento para un área, en este caso el departamento. Si se cae debajo del umbral, la operatoria dispara una indemnización, pero puede haber asegurados que trabajaron con otra tecnología o que recibieron alguna lluvia adicional que a lo mejor no ameritaban esa indemnización, sin embargo la reciben. Y a la inversa, puede ser que queden años en que no va a disparar el umbral y haya productores afectados. Entonces, bárbaro. Entonces aparecen esas dificultades. Sin embargo, a pesar de eso estamos trabajando, como estamos orientados a casa, se vuelve muy difícil definir la estimación del rendimiento, ¿cierto? Entonces, ahí también hay que articular y los requerimientos nuestros van a apuntar al Sistema Integrado de Información Agropecuario, que es un cuerpo de estadísticos del Ministerio de Agricultura, pero a su vez al RIAN, que está evaluando los rendimientos dentro del INTA. Entonces, dentro del Estado también deberían articular Ministerio e INTA, así como nosotros, compañías y asociaciones. Esa es la gran dificultad. Pero bueno, el mensaje es que estamos trabajando y estamos trabajando con cierta continuidad sobre la idea de pruebas pilotos que implica esto, pensando en un área más vasta, pero arrancando con unos poquitos departamentos en la zona de mayor influencia de esa actividad. Actividades diferentes, ganadería, operatorias diferentes, índice de vegetación en el caso anterior, un rendimiento por área en este caso, y la última que les quería mostrar es un proyecto de seguro índice para maíz, que en principio está pensado, o se pensó, la prueba piloto, para 6 departamentos, 2 de la provincia de Entre Ríos, 3 de la provincia de Santa Fe, 1 de Córdoba, y ya con el desarrollo de la prueba piloto apareció la primera dificultad, que es el tema, como en este caso sí se va a trabajar sobre precipitaciones, era el tema de los registros, la red de estaciones meteorológicas validadas, y entonces ya lo tuvimos que achicar a 3. Y de salir la prueba piloto, si nos ponemos de acuerdo, todos los que les dije que nos tenemos que poner de acuerdo, de un intento original de 6 quedaría acotada a 3. Pero bueno, estamos dispuestos a hacerlo si nos ponemos de acuerdo. Estas serían las novedades. Fíjense, diferentes actividades, diferentes zonas, diferentes herramientas, pero la misma complejidad, la articulación institucional. Este era un poquito el mensaje que queríamos dejar. Quisimos ser respetuosos de los tiempos de la exposición, lo más breve que pudimos, para dejar un margen de tiempo para el intercambio, las dudas y demás, ya que lo que le estaría faltando a esta discusión, que de hecho una partecita adición o algo se empezó a hacer, es justamente el intercambio con quien sería el usuario final, que en definitiva es el productor agropecuario. Este último ejemplo que mostré del seguro índice para maíz, parte de esa instancia ya se ha cumplido porque se hizo una simulación frente a un consejo de asesores CREA de esa zona donde estaría aplicado, y en principio estos técnicos le dieron el visto bueno. ¿De qué manera? Cuando se simuló 34 años, la cobertura de haber existido hubiera disparado en 7 ocasiones, y los técnicos esas 7 campañas la tenían asociadas con campañas que les había generado muchas dificultades, la sequía en el cultivo de maíz. Por lo tanto, todo parece ser que al menos desde el punto de vista técnico estamos bien orientados. Lo que pasa es que lo tenemos que ir haciendo con mucha cautela. Por ahora, muchas gracias y quedamos abiertos, tanto Carlos como yo, a cualquier tipo de duda o interrogante. Muchas gracias, Santiago. ¿Preguntas? ¿Me hacen señas? Sí.
Carlos. Sí, buen día. ¿Cuál es el rol, cuándo se dispara, digamos, el uso de una reaseguradora en el caso o sea, ¿qué rol cumple una reaseguradora pensando en lo que decías de un año donde la siniestralidad se duplica? ¿Es la compañía la que se tiene que hacer 100% cargo a la reaseguradora? Sí, con las reaseguradoras lo que hace una compañía de seguro es tener contratos. Entonces puede tener un contrato de cuota aparte y después puede tener un contrato de stop loss. En el contrato de cuota aparte vos cedés una parte de tu negocio, transferís una parte de tu riesgo. Por ejemplo, en la segunda, esa transferencia hacia el reasegurador es de un 30%. Nosotros retenemos a nuestro cargo el 70% del negocio y el 30% queda para nuestro socio, que es un pool de reaseguradores, que por ahí están liderados por una compañía, que es la líder de reaseguro. Mayormente las compañías argentinas tienen mucha cesión a los reaseguradores, entre el 60 y hasta el 90%. Y ahí el que está actuando es más el reasegurador que la compañía de seguro. La segunda, fiel digamos a toda su historia y como tenemos conocido el riesgo, tenemos un 70% de retención propia. Después tenés un contrato que comprás de stop loss. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés una siniestralidad entre el 90%, o sea que tus 100 de primas cobradas, tenés que empezar a pagar por arriba de 90, se hace cargo el reasegurador. Hasta un 130, por ejemplo. Ahí va pagando el reasegurador. En el 131 empezás a pagar vos otra vez. Entonces, cuanto más te abarque ese contrato de stop loss, o sea, de parar las pérdidas, más caro va a ser el contrato. Pero las formas son de articular con el reaseguro esa. Después puede haber también contratos facultativos, donde vos tenés una cobertura nueva o un multirriesgo, y ahí acordá con ellos las partes, cómo te querés mover, digamos, en retener, o que ellos hagan el stop loss directamente de eso. Pero ya es toda una ingeniería de reaseguro. Pero básicamente esos dos. Yo tengo una pregunta. Así como en otros ámbitos está el scoring y, digamos, de alguna manera el aliento a disminuir la toma de conciencia, digamos, en cuanto a las prácticas. Acá en este congreso hemos hablado, o sea, hemos escuchado muchísimo respecto del desarrollo de las buenas prácticas y el tema de los índices de sustentabilidad y las certificaciones. El mundo del seguro tiene previsto o lo tiene desarrollado un aliento a la certificación de buenas prácticas y de sustentabilidad en ese sentido. Perfecto. Me parece que viene bárbara su pregunta para responderla con un ejemplo de uno de los 3 proyectos que mostré recién. El proyecto de algodón se está pensando con un marco restrictivo dentro de un programa cuya sigla es PRODAF, que es Programa de Asistencia a la Agricultura Familiar dentro de la provincia del Chaco, que está financiado por el BID, por el Banco de Desarrollo. Y ese programa, bueno, tiene asistencia financiera al Ministerio de la Producción y, entre otras cosas, tiende a asegurar eso, a aumentar dentro de ese marco el nivel de producción de un estrato de productores, porque están muy divididos los estratos de productores en esa provincia y en ese cultivo. Hay un marco de productores casi de subsistencia que estarían con 700 kilogramos por hectárea de rendimiento, hay un estrato intermedio que están en 1.200, 1.300 kilos, y hay un estrato muy alto de productores que son los que están a la vanguardia porque aplican casi toda la tecnología de INTA, que están en casi 2.500 kilos por hectárea. Como la provincia pretende garantizar la producción de la materia prima porque lo que quieren incorporar industrias, ellos tienen un eslogan que dicen sembramos algodón y cosechamos moda, porque lo que quieren en realidad es instalar industrias para que la prenda sea completa, salga la prenda desde ese algodón. Entonces, alimentan ese programa
y las compañías de seguro hemos visto con buenos ojos incorporar en nuestro proyecto, ponerlo como condición. ¿Por qué? Porque como vamos a responder en función del rendimiento de un área, nosotros necesitamos que nos garanticen ciertas buenas prácticas. Por ejemplo, un problema muy severo allá es el picudo de algodón. Y el picudo de algodón, yo no conozco mucho la problemática, pero me cuentan las veces que he ido de resistencia, esta cuestión de que se aloja o pasa el invierno en los rastrojos y es muy importante el tratamiento de ese rastrojo. Los productores que no lo hacen tienen una invasión tremenda y les afecta mucho los rindos al año siguiente. Una de las prácticas es el trabajo de rastrojo, eso genera un costo de gasoil y el PRODAF subsidia el tratamiento de los rastrojos para reducir la plaga al año siguiente. Bueno, nosotros hemos puesto como condición que este proyecto va a salir en el marco de ese programa. Los productores que no estén adheridos a ese programa no estarían recibiendo el beneficio de la cobertura. Gracias. Sí, te quería agregar una cosita. Nosotros estuvimos trabajando en el programa de sustentabilidad con APRESID y uno de los ítems que teníamos era eso. Si nosotros teníamos productores que hacían certificación, donde tienen mucho material, muchos datos, uno puede estar viendo de hacerle algún beneficio para esos productores, porque el riesgo no es el mismo. Entonces es concreto eso y lo estamos desarrollando. Incluso uno podría llegar a pensar en seguros más desarrollados, porque si yo tengo una buena base de datos de los rindes de un establecimiento grande, ¿no es cierto? Vos podés inferir cuál es la producción y hasta hacer un multirriesgo con eso. Pero es muy importante el dato siempre. Bueno, estamos con el tiempo ya un poquito pasado. Les agradecemos a Carlos y a Santiago, han sido muy claros, han quedado preguntas. Los invito a pasar al hall previo a la sala y ahí entonces pueden evacuar. Sí, no. Bien. Espera un segundito así. La cobertura de silo bolsa sí, ya está funcionando y se vende. No pasa por riesgos agropecuarios, es por incendio. Es otra área dentro de la compañía, pero sí. Claro, tiene cobertura de granizo, de daños por agua, de robo, pero sí están funcionando. Tiene sus particularidades, ¿no? Tiene que estar en un lugar seguro, alto, pero sí. Cualquier agencia de la segunda, pasa nomás. Bien, muchísimas gracias y los invitamos a terminar de evacuar las dudas. Muchas gracias.